Bueno, yo soy Ignacio, trabajamos juntos con Blanca y Paulino, que no está, pero también hemos tenido su proyecto para que también lo podáis ver. Y bueno, voy pasando. Mi proyecto se llama Nazarovia Destilería sobre Carbono. Bueno, como antes, nosotros trabajamos el curso pasado en el curso pasado aquí en la cátedra y sí, teníamos la parcela en Moscú, las 3 parcelas propuestas, nosotros estamos en la antigua fábrica de pan y... Era un solar grande. Sí. Con preexistencias en la antigua fábrica de pan, que luego se pasó, o sea, que quedó en desuso, luego fue un centro cultural y nosotros propusimos 3 proyectos diferenciados. En mi caso, yo propuse una destilería de vodka. Pues lo primero, o sea, yo las 15 láminas luego las distribuí pues en P3, más o menos para contar mejor el proyecto. Lo primero era que el enunciado del curso era el mundo post-carbono, cómo iba a ser cuando las tecnologías industriales quedaran obsoletas, cómo se iban a recuperar, qué otros procesos se podrían introducir. Entonces, la primera lámina cuenta un poco cómo es la localización un poco de los tejidos industriales de Moscú, cuáles eran las tipologías industriales que habían quedado obsoletas, por qué, y cómo iba yo a hacer para que lo nuevo que iba a construir yo solventara esos problemas que había detectado. Entonces ya hicieron zoom más a la parcela, aquí contaba yo cuál era dentro del mundo industrial. Yo he elegido la destilería de vodka porque me permitía unificar esos procesos que había detectado que fallaban, y utilización de recursos, y aparte que estuviera relacionado con la sociedad también del lugar, por medio del bosque. Y que también la implantación estuviera mejor conectada. Entonces, bueno, hice como un estudio de las atmósferas que había en el entorno, qué necesitaba y cuáles eran los procesos. Y ahí es donde está la implantación con la parcela de la situación. Y ya llegamos a la parcela en sí con el conjunto. Nosotros, como hilo conductor, utilizamos el hedonismo industrial, que era recuperación de producción industrial que había quedado en las afueras, introducirlo en una parcela más urbana y unificar, o sea, y hacer como una especie de sinergias programáticas con otros usos más hedonistas, como por ejemplo las termas de Blanca o una residencia que tenía Paulino. Y a partir de ese concepto que era el hedonismo industrial, hicimos 5 puntos en común, pues ya conexión con el barrio, cómo se van a intercambiar los recursos y cómo se van a utilizar además las persistencias que cada uno utiliza. En cuanto a esos recursos, yo lo primero que hice fue detectar cuáles eran los procesos dentro de la destilería de vodka y luego formalizarlo en bandas. Pues que realmente... Ya sí, es que estamos dando por hecho muchas cosas y luego vamos a contar con el pero bueno. O sea, nosotros hicimos una formalización. Nosotros teníamos la parcela que era muy irregular y al final hicimos un estudio programático con todos los procesos que íbamos a tener y los recursos, luego un estudio de la parcela, tanto urbanísticamente para ver qué flujos, accesos iba a haber, y luego un estudio compositivo para ver qué estrategia formal íbamos a seguir los 3. Entonces llegamos a la conclusión de que al ser una parcela muy irregular, todos los procesos que íbamos a incluir, al final íbamos a seguir una estrategia en bandas. Y en mi caso, la estrategia en bandas me vino muy bien porque cada uno de los procesos se podía formalizar en bandas y podían unirse mediante circulaciones y que quedara más... O sea, y los recursos sí que quedaran más complejos, como se puede en el interés. Aquí se ve mejor la formalización en bandas y cada uno de los procesos que iban como vertiendo a la siguiente banda. Y aparte introdujimos una serie de espinas que están ahí en esta y esa, que van a ser los elementos interprogramáticos de todo el grupo. Porque nosotros lo que queríamos era que cada uno tuviera un proyecto independiente, pero que aparte meter elementos que fueran comunes a todos ellos, para tener como cierto compromiso con el grupo, que fuéramos trabajando a la vez y meterle complejidad y tener como que tener en cuenta el resto de proyectos, que no fuera como una cosa en sí misma cada uno de ellos. Entonces aquí tenías pues, el primer proceso que era el invernadero, el segundo que era la preparación, luego pasaba a la destilería, luego se fabricaba biogás a partir de los residuos de la parcela y esta parte donde estaba la embotelladora y la carga y descarga que cerraba la parcela. Y aquí una captación de dióxido de carbono. Y cada uno está formalizado en bandas diferentes, pero que cada una tuviera que cada uno fuera independiente, que se formalizara según lo que necesitara, pero que al mismo tiempo formaran como un conjunto y que tuvieran como, no sé, como una, no es homogenización, pero que fueran como consecuente con cada uno de los procesos. Y esto es la axonometría explotada con cada uno de los procesos, cómo funcionaba internamente sin las envolventes y las estructuras. Luego aquí empezamos ya con el zoom más técnico, porque nosotros dividimos la primera parte que va a ser por la parte grupal, más la parte urbanística, de dónde se hace toda la parcela, los tejidos industriales, y luego la parte del proyecto en sí, y luego una parte más técnica para explicarlo más en detalle.
Entonces, la primera parte, que era la parte grupal, son las espinas que nosotros propusimos, pues que una espina era la peatonal, que recogía el flujo del metro, lo introducía a la parcela y lo conectaba al otro lado de la vía de tren. Y luego había una parte en la que conectaba todos los programas entre sí con las mercancías, que era común a todos nosotros, que era esta parte. Y luego ya empezaba el detalle con cada uno de los procesos. Pues estaba el invernadero, esta parte con la producción del centeno, la preparación, la parte del biogás y la parte de captación de dióxido de carbono, que producía etano. Y luego ya un zoom con las partes un poco más importantes, que era la parte de la destilería, con cada una de las 3 fases, más en detalle, con la parte de la estructura, pues ya son partes como más técnicas, con los detalles constructivos. Y luego la parte del botellero, donde estaba todo lo relacionado con la botella, que era la tienda, el botellero y la embotelladora. Pues también son las partes más técnicas. Y luego, como yo estaba al final comercializando con un producto, yo lo que quise fue terminar con una lámina que fuera comunicable, que fuera con un anuncio y cómo iba a enseñar mi producto, cómo iba a ser la tienda, cómo iba a ser el anuncio que se iba a poner, cómo iba a ser el ciclo comercial, que está de abajo, y la edición digital de cada botella. Para terminar con una lámina que no fuera tanto de construcción, sino como que intentara condensar todo el proyecto. No os hago bien. Y así con el proceso de las. O sea, como veis en el fondo, ¿no? Son 12 paneles. O sea, que también eso es una cosa que creo que ayuda mucho a pensar que lo que tenéis que producir para terminar el año son 12 paneles. 12 paneles que además, porque ahora estaba contando, ¿no? Tienen una narrativa como muy clara. Empiezas en un contexto, el contexto en el fondo empiezas a tocar una serie de temas relacionados con la justificación que luego das, o tu sentido, o tu proyecto da sentido a esa justificación. En el caso, por ejemplo, de estaba viendo, ¿no? Pues espacios industriales que estaban a las afueras, y entonces detectaba la necesidad de introducirlos dentro del entorno urbano, ¿no? Entonces, de alguna manera, los estudios urbanos son un poco como excusa, buscas una protectura que luego justifica el propio proyecto que tú estás diseñando. Entonces, se puede contar muy fácil eso, 12 láminas. O sea, te digo porque luego lo veremos, pero yo lo primero que haría es, o sea, incluso ya haceros como el esquema, ¿sabes? Y ver lo que tenéis que contar en cada una de ellas, porque al fondo hay que ir como su operativo hecho. Sí, y era una cosa que también queríamos decir, y es que aprovechéis ahora urbanismo, que aunque parece que está muy lejos, todas las bases que podéis sacar y toda la información sobre la ciudad son cosas que al final van a aparecer porque es contexto de este proyecto y forma parte de él. Entonces, ir aprovechando ya el tiempo porque eso fue un error nuestro que nos pilló toda la final, así que... bueno, mi proyecto va más relacionado con el agua, hacia unas termas, que fue el proyecto que me dieron directamente desde la unidad, y lo mezclaba con un uso más industrial, siguiendo el concepto del turismo industrial, que era el que teníamos en común. Entonces, aquí estudiaba tanto el aspecto industrial del agua en Moscú, de la contaminación, todas las depuradoras y demás, con el aspecto más hedonista, que eran todas las saunas y las termas que están muy presentes en la cultura rusa. Entonces, esto era ya más la implantación, siguiendo toda una serie de propósitos que teníamos desde los grupos que los explicaremos después, y cómo se implantaba la parcela dentro del barrio y todas las conexiones que se establecían entre el resto de manzanas. Y también un poco el concepto de hedonismo industrial, que es lo de traer la industria que se había quedado en las afueras de la ciudad, volver a traerla al centro y mezclarla con usos más hedonistas, de manera que pueda convivir y se puedan utilizar. Este es el resultado final, este es el proyecto de Paulino, este es el mío y este es de Ignacio. Y bueno, cada una de las partes que conformaban estas las espinas que ha explicado antes Ignacio. Y como dentro, o sea, aparte del discurso común del hedonismo industrial, en mi caso utilizaba también todo el discurso del ciclo del agua como elemento y conductor del proyecto, de manera que se recolectaba el agua de la lluvia, se filtraba, se utilizaba en las termas y se volvía o como riego para que volviese a la tierra, o en la planta de reciclado de agua se volvía a utilizar. Y esta es la imagen general del proyecto, que se formalizó mediante
unas cúpulas, en las cuales dentro estaban todas las piscinas y los espacios relacionados con las termas, y que generaba pues, esta división entre el exterior frío de Moscú y como una imagen de paradisíaca de un interior ficticio. El proyecto estaba dividido en biomas, cada una de las esferas respondía a cada uno de ellos, y dependiendo del uso, pues no sé, que tuviese un carácter más infantil o la generación de una playa o algo paisaje ficticio, y bueno, pues diferentes usos, y esta es la planta de tratamiento de agua. Aquí se ve cómo atraviesan las espinas, que es el elemento que une todos los proyectos, que cosen todas las bandas de forma transversal. También, bueno, esta lámina era más bien cómo se podía entender el proyecto a través de la superposición de estratos, la parte del sótano, que era donde están todas las instalaciones y servicios que servía a la planta principal. Y bueno, es que esto se ve partido porque es un doble a una, pero bueno, son las dos secciones transversales y un poco la atmósfera que quería para el proyecto. Esta es más de zoom, centrándome en el aspecto hedonista, pues todo el estudio de la vegetación y la floración a lo largo del año y cada una de las actividades que se pueden realizar relacionadas con el hedonismo. Y bueno, más tipo constructivo, que esto ya lo iréis desarrollando. Sí, y ahora vamos a enseñar la de Paulino, que hoy no está, pero vamos, que también es dentro de la parcela. Bueno, Paulino lo que hizo fue, le tocó el programa de residencia intergeneracional y además incluyó un Fab Lab en Data Center. Entonces seguía también con la misma idea de recuperar la industria y que se formaban como islas, entonces siguiendo esta idea de las islas de la industria, la nuestra sería también una. Es que tenía un discurso también más allá que luego me lo sé muy bien, pero no sé qué más. Él hacía como un estudio de la vivienda, porque sí, sobre todo se dedicaba a la vivienda. Entonces él hacía un estudio de cómo se había desarrollado la vivienda durante la época de la Unión Soviética y cómo quería recuperar esa vivienda, pero adaptado al mundo postcarbono. Entonces utilizaba estos puntos que también teníamos en común de la vivienda industrial y cómo quería que esos edificios pues, se relacionaran con el contexto, cómo introducía además elementos reiteradores, programáticos y así. Está, bueno, más o menos lo mismo que teníamos nosotros, porque también lo que nos pasa es que al compartir tanto en el grupo había muchos documentos que nos servían, o sea, no eran exactamente los mismos, pero unas bases comunes que nos sirvieron a todos. Esta era la imagen principal del proyecto, que esta era la preexistencia de la panadería, la cual envolvía con una serie de pasarelas e introducía este prisma, y atravesado también, pues como veis por aquí, por las espinas. Y, a ver. Bueno, generaba también una plaza para que favorecía el flujo de personas hacia el resto de proyectos, con una planta baja permeable. Y después el edificio se dividía en dos, digamos, en sección. Tenía aquí un núcleo principal por el que se realizaban todas las comunicaciones verticales, y después tenía una fachada doméstica y otra productiva. O sea, el concepto de hedonismo industrial lo lleva. Él dividía el concepto de hedonismo industrial como la domesticidad de las viviendas frente a la productividad de un espacio de Fab Lab. Esta era la planta tipo de la vivienda. Sí, que introducía como un tercer espacio que no era ni público ni privado para crear una relación entre las viviendas, que eran cada una de estas, y el espacio común. Esta era la intervención en la panadería. También la misma explicar el proyecto, pues hacía esta isométrica para explicar cuál era la relación entre, por ejemplo, las fachadas, cuál era la relación entre los espacios en cubierta o los espacios a doble altura. Esta es la fachada de la parte de la vivienda, con cada uno de los tipos de vivienda que establecías con el usuario. Y bueno, ya esta es la parte más constructiva. El detalle de la fachada y de la panadería.
y ahora vamos a contar cuál fue como nuestra progresión desde que nos dieron los programas hasta P2, que fue la parte que hicimos en grupo. Y bueno, que nos vamos a repetir un poco. Sí, pero bueno, o sea, aquí, en esta parte que queríamos contaros más como consejos o cosas que a nosotros nos sirvieron, que no tienen que ser únicas porque hubo muchas formas, pero que a nosotros sí que nos sirvió. Entonces, bueno, nosotros teníamos la célula 13 y esta es la imagen final. Esto es P2, ¿no? No, Esto pero, es al final, pero se parece bastante a P2. Vale. Bueno, Esto es P3, entonces. sí. De hecho, viendo ahora que hemos hecho como un repaso a P1 y P2 para enseñarlo, P2 se parecía bastante. O sea, nos ha sorprendido porque pensábamos que habíamos evolucionado mucho más, pero en realidad estaba ya bastante... Sí, así sobre todo la parte técnica. Sí. Pero bueno, es que... Sí, que bueno, como ya os hemos dicho, nos encontramos en Moscú, en una parcela que había una fábrica de pan que ahora sí ha sido utilizada como centro cultural. Entonces, una cosa muy buena que ahorra mucho tiempo es que te asignan una parcela y un programa. Y, o sea, son unos meses que ganas respecto a las otras cátedras, que es pues, esencial. Y que en composición y urbanismo, además, o sea, vais a trabajar sobre la parcela final, que nos pasó que hay muchas cátedras que luego fueron cambiando de parcela y el trabajo que hicieron en urbanismo y en composición no les sirve para nada. Que si lo podéis aprovechar también para esto, pues va a servir mucho. Y después Eva en su momento también nos dio un consejo muy bueno y es que aparte del programa que nos daban, si teníamos algún interés o algo que nos llamase la atención o otro programa, incorporarlo también porque iba a dar como mucha complejidad al proyecto. Entonces, bueno, nosotros, ya os hemos dicho, el Fab Lab, la residencia, las termas con el centro de reciclaje de agua y la destilería, al final eran proyectos muy diferentes y buscamos el hedonismo industrial como el hilo conductor y la base del discurso común. Y entonces, a partir de ahí, pues podemos explicar como 2 puntos que fueron claves para nosotros para el desarrollo del grupo, que es la elección del programa y el estudio del programa y el estudio de la parcela y la implantación. Nosotros entendíamos el trabajo en grupo como 2 cosas fundamentales que fue lo que luego nos sirvió, que por una parte el estudio del programa, con todo lo que eso conlleva, y luego el estudio de la parcela, para luego unificarlo. Entonces, en cuanto a la elección del programa, lo primero que hicimos fue elegirlo y hacer una investigación topológica con los métodos cuadrados necesarios. Para eso te pueden servir, por ejemplo, como en el caso de lo de Jenny Oder, que también para ver cuánto ocupa lo que tú quieres hacer. En mi caso, la destilería tenía que ver cuánto ocupaba cada una de las cubas, cuánto ocupaba los depósitos o lo que yo quería hacer. Entonces, si ya tienes un programa, por ejemplo, industrial, pues ya puedes saber cuánto ocupan cada uno de las cubas o de los depósitos que vais a tener. Y no solo la ocupación, sino también características que necesiten los espacios a los cuales estáis estudiando. Claro, luego nos animaron a hacer una tabla Excel con todos los programas y programas que íbamos a tener. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo fui como pormenorizando, yo partí de la destilería vodka y luego la destilería vodka a su vez tenía X programas que intervenían en ella. Y luego, a su vez, esos programas tenían otras diversificaciones. Entonces, yo hice una tabla Excel con cada uno de estos programas, qué metros cuadrados necesitaba, qué características necesitaba, y eso también para ayudar a la hora de formalizarlo me sirvió bastante. Y luego, por último, aparte de los metros cuadrados necesarios y los programas, ¿qué recursos va a utilizar cada uno de estos programas? Y esto lo tuvimos, creo que las primeras semanas, fue lo que hicimos, que fue un diagrama abstracto con los programas elegidos y qué recursos se necesitaban y qué recursos iba a aportar al resto de la parcela. Con esto, al final, también lo que queríamos era que hubiera como un compromiso entre el grupo y de forma que no se entendiera cada uno de nuestros programas sin el programa del otro del equipo. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, el Data Center y Fab Lab lo que hacía era producir energía térmica por medio del calor de los ordenadores y daba energía térmica al resto de la parcela. El proyecto de Blanca, las termas, lo que hacía era purificar el agua de la nieve y de la lluvia y daba agua potable al resto de la parcela. Y en mi caso, la destilería lo que hacía era captar dióxido de carbono atmosférico, lo transformaba en etanol y cogía todos los residuos de la parcela, lo transformaba en biogás y daba energía eléctrica al resto de la parcela. De forma que no se entendieran los programas sin el resto y que tuvieran una justificación el hecho de estar juntos. Y también que queríamos que la parcela tuviese algo de acero, o sea, es como bastante importante. Pero al mismo tiempo, volvemos a una de estas diapositivas, yo creo que esto es importante, ¿no? O sea, lo que están contando es que ellos, como decidieron de una manera aproximarse al proyecto, era como con su célula, con su unidad, con su célula de trabajo, era como una simbiosis. Es decir, ellos de alguna manera estaban ocupando a nivel formal
Luego habéis visto la decisión de distribuir esa parcela era muy sencilla, que se la distribuyeron como en 3 bandas, cada uno de sus construcciones en cada una de sus bandas, ¿no? El caso de Ignacio luego subdividió su banda en otras más, ¿no? Porque era un poco lo que deudora de las necesidades del programa de la destilería. Pero en el fondo luego, aunque vivían como en simbiosis, luego tenían cierta autonomía a la hora de definir sus propuestas. Esto es un poco lo que os queremos explicar, ¿no? Y vosotros podéis coger en un momento dado, es decir, Ignacio podría haber llegado y haberse inventado que él tiene un contexto que es unos baños que le van a dar agua, ¿no? Y una gente que le va a dar calor. Y tomar eso como si ya estuviera hecho. Y él sencillamente empieza a diseñar su propuesta como con un contexto dado, ¿no? Lo interesante, que es lo que nos parece que puede dar como lugar a proyectos muy interesantes, es que ese contexto del cual vosotros bebéis para definir el proyecto está desarrollado al mismo tiempo que vuestro proyecto. Entonces podéis negociar entre vosotros para llegar de repente a formalizaciones que son más sofisticadas, ¿no? Y que al final os va en beneficio de todos los que estéis en el grupo. Esto es lo que nos parecía que era como interesante, es decir, que no es que hagáis de repente los tres un proyecto, no. Cada uno vais a hacer el vuestro, pero esos proyectos están en diálogo, en discurso, con otros dos que están compartiendo con vosotros la parcela. Eso además os ayuda, y eso lo encontraré luego en las preguntas, a que, bueno, supongo que lo diréis, pero al enfrentaros al arranque de curso, que normalmente en un PFC es abrumador, y estás solo dibujando y tal, os permite generar de repente un poco de apoyo a la comunidad, trabajáis juntos, desarrolláis, hacéis el levantamiento del contexto juntos, es decir, te permite tener unas dinámicas al principio que yo creo que son muy beneficiosas. De hecho, en nuestro caso, P1 fue grupal entero y P2 ya cada uno empezó a formalizar su proyecto, pero el vídeo fue conjunto, intentamos trabajar lo máximo posible juntos porque es verdad que luego es un trabajo y luego nos ahorramos bastante. Bueno, y entonces, por medio de la elección de los recursos y todo eso, pues eso luego pues de las últimas láminas que hice, también me ayudó a formalizarlo y a ver realmente cómo esos recursos se iban intercambiando entre todas las bandas. Después, el segundo apartado importante es el estudio de la parcela, que tanto de la parte urbanística como de la composición. En la parte urbanística, pues estudiar los flujos, los accesos, el contexto que hay alrededor de la parcela y después la parte de las atmósferas, que son como esos inputs que te interesan o que van a condicionar el proyecto. Pueden ser ruido, iluminación, viento o bueno, cualquier cosa que os interese. Y después, en la parte de composición, a nosotros nos sirvió mucho porque sí que es verdad que al principio como que agobia un poco ver toda la parcela y que tienes que dividirlo de forma más o menos equitativa y cómo colocarte. Entonces, nuestra recomendación es coger una estrategia y llevarla hasta el final. O sea, puede ser cualquier cosa, puede ser maclas, traumas, una cosa más orgánica. En nuestro caso, le hicimos las bandas porque como muy bien para el proyecto de Ignacio y después a todos nos fuimos adaptando en realidad. Y además nos ayudaba a la irregularidad de la parcela. Entonces, con toda esta investigación conjunta y todo esto, lo que hicimos fue definir como los 6 puntos del hedonismo industrial, que eran las 6 bases de las cuales vivían los 3 proyectos. Que es que sea un sistema replicable, que haya una conexión con el tejido existente a través de las espinas que les hemos explicado, que sea un condensador social y a escala de barrio, es decir, que sea un punto importante de conexión en el barrio. Después la juxtaposición de los programas y a través de las bandas programáticas, que fuese un ciclo energético con huella cero, y después una adaptación de las persistencias para generar un nuevo metabolismo de producción. Entonces, al final, esa fue nuestra formalización propia. Queríamos que hubiera elementos interprogramáticos que nos obligaran a trabajar juntos, a desarrollar los proyectos al mismo tiempo y que al final estuviéramos unidos no solamente por el discurso, sino también por los elementos que íbamos a colocar. Entonces, en nuestro caso teníamos dos cosas, dos espacios que eran en común a todos los proyectos. Una era esas espinas que hemos explicado, que era una parte de la peatonal que recogía el flujo del metro y lo conectaba por todos los programas hasta el otro lado de las vías del tren, para salvar ese obstáculo urbanístico. Y luego la espina de mercancías, que era transversal también a todos los proyectos, que tenía una cinta de ida y otra cinta de vuelta y que ahí incluía también además todos los recursos que iban a alimentar al resto de proyectos. Y luego la otra cosa es que para cerrar la parcela de cada las vías del tren introdujimos una banda que era la carga y descarga, donde se producía, por donde llegaban los camiones desde la calle y que salvaba un poco ese
esa fachada que iba a dar a las vías del tren. Entonces ya para resumir un poco todo lo que hemos dicho, a nosotros lo que nos ayudó mucho en cuanto a la progresión fue, lo primero, tener el programa y hacer un estudio del programa y qué recursos van a producir y se van a intercambiar al resto de programas y cuáles son los propios. Luego, el estudio de la parcela, urbanísticamente hablando, en cuanto a qué flujos quiere recoger o los accesos, la iluminación, los olores, las estructuras de los edificios, la iluminación. En cuanto a la estrategia formal, en nuestro caso nos pareció importante seguir una estrategia formal que no tiene por qué ser las ranas, que había 1000, pues de la forma orgánica, tramas superpuestas. En nuestro caso las bandas era porque a mí me beneficiaba y al final pues tuve que adaptar un poco, pero también para adaptarse a una parcela que era muy irregular. Y luego además nosotros quisimos introducir todo eso y formalizarlo en elementos interprogramáticos que nos obligaran como grupo a continuar trabajando juntos casi prácticamente hasta el final, porque en noviembre seguimos trabajando en las bandas, en las espinas y en la nerviosa. Y bueno, aparte de eso, pues también os recomendamos hacer buenas bases de 3D, porque el modelo al final es desde donde se saca toda la información y cuando tengáis un entorno bien definido y las persistencias bien acotadas, es la base para empezar el proyecto. Yo creo que es el quinto punto que has faltado, Sí. ¿no? Que es el tema de las preexistencias. Es decir, aunque es verdad que en vuestros proyectos haciendo las preexistencias hacen una aproximación un poco más, ¿no? Que pasáis un poco de ellas. En el caso de Paulino, que es la tercera propuesta que os he enseñado, toda la propuesta de Paulino se articula alrededor de la fábrica de pan, que era, por así decirlo, ellos tenían la fábrica de pan de Leguizamo, pero es un complejo urbano, no era tanto como una pieza arquitectónica, como es el caso de las preexistencias que tenéis vosotras, sino que era más como un complejo, había muchas piezas distintas, ¿no? Es verdad que era difícil aproximarse o reutilizarlas en el contexto de Leguizamo. Los dos solares con los que trabajamos el semestre pasado, que eran la central eléctrica y la terminal, la estación de Kiev, eran piezas mucho más consolidadas, entonces es verdad que se trabajó mejor con las preexistencias. Pero, por ejemplo, en el caso de Paulino, su propuesta final se articula teniendo esta pieza como tangencial a la pieza de la principal pieza de la fábrica de pan, utilizando, o sea, que por eso también os damos solares que no están vacíos, es decir, tenemos que de repente tengáis unas piezas que ya existen, os dan una manera como un esqueleto donde podéis como aprovechar para insertar, romper, no fraccionar, de repente quitar una parte, dejar otra, es decir, pues da ya como una serie de materiales de juego en los que podéis empezar a jugar, ¿no? Pues al final es un poco lo que también pretendemos, que daros todas las opciones, que tengáis como todos los ingredientes ya, que no los tengáis que inventar, tengáis unos programas, unos conceptos, ¿no? Los programas los que nos han pasado, los conceptos los relacionados con el postcarbono, que ellos lo llevaron por el tema del hedonismo industrial, no era como un poco el paraguas, digamos, con el concepto umbrella, que luego ya cada uno se insertaba de una manera distinta. Que tengáis unas preexistencias y que tengáis de alguna manera pues, unos compañeros de trabajo. Eso no quita que luego, como está diciendo Blanca, podéis tener, ¿no? Y ahí yo creo que se inserta un poco la propuesta que os hacemos de que creáis un proyecto que ya tengáis o que os guste, ¿no? Un programa que os haya gustado trabajar con él, pero puede ser otro, ¿no? En esta idea de que de repente podáis incluso insertar en el proyecto vuestras propias inquietudes, intereses, para hacerlo vuestro, en el sentido que tenemos, o sea, nos gusta trabajar como con la superposición de muchas capas de complejidad, de existencias, programas, ¿no? Es decir, tenemos que al final los proyectos son siempre muy híbridos y en ese sentido es un poco lo que intentamos dar de punto de partida, ¿no? Y ahora vamos a hacer lo de las un poco más atrás para que veáis, porque cuando estuvimos viendo la entrega, o sea, los proyectos finales, pensamos que era imposible llegar a ellos, pero al final, después de un año, se llegan. Esta es la... Sí, esto es la entrega del P1, que esto es todo lo que entregamos en el Miro y eran pues, el master plan con las atmósferas, estará toda la relación con el barrio, el integration, pero lo enseñamos más de cerca, y bueno, el modelo, algunos diagramas y el prototipo también. Sí. Y bueno, y la imagen del proyecto, que eso también. Entonces, para ver más cerca, nosotros en este punto no había nada formalizado, simplemente ya estaban todas las estrategias de bandas, dónde iba a estar colocado cada uno de nosotros, qué elementos más o menos pensábamos que íbamos a necesitar. No está tampoco colocado las espinas, pero ya empezamos a colocar cuáles iban a ser los ejes que iban a estructurar un poco todo el proyecto. Y aquí ya habíamos decidido los programas y los metros cuadrados que iban a ocupar, lo que pasa es que como todavía no sabíamos la formalización, está un poco... Claro. Es que nosotros no lo conocemos muy bien. Esto es la pieza esta que estamos hablando de la fábrica de pan, la que es circular, ¿no? Que luego Paulino sencillamente lo que hace es que coloca una banda entera aquí y tapa el proyecto de Blanca, que el proyecto de Blanca ya está aquí.
Como veis, esta parte, luego ya le aparecieron como las cúpulas, ¿no? El tratamiento cambió, pero yo ya sabía que estaba trabajando como con espacios de agua, etcétera. Y aquí ya están como las distintas bandas, una banda, otra banda y otra banda final, ¿no? Y esto es P1, esto es niquelado. Sí, está final de logística. Sí, y ahí introducimos también los elementos transversales entre programáticos, que tampoco tenían la formalización que tenían, pero bueno, ya empezaban a ver un poco cómo iba a ser. Y esta es la imagen un poco final que queríamos dar, cómo nos imaginamos un poco cómo es el conjunto, que al final no se nos preocupó porque era el edificio más grande, que era el de Paulino, luego un mundo interior así un poco más hedonista, que era con Blanca, con los procesos con el invernadero, sí. Y luego otra banda que cerrara que iban a ser los captadores de dióxido de carbono. Y ya es la entrega de P2, que esta parte todavía era conjunta para que veáis que seguíamos teniendo toda la base de la célula. Y después ya esto es toda la entrega como tal, que ya había plantas, había secciones, había fachadas. De los conocimientos de las espinas y visualizaciones. Es que es un PDF esto, ¿no? Sí. Pero fijaros, se ve, es muy pequeñito, ¿no? No, pero tenemos uno más grande. Ahora, Pero, o sea, a mí me gustaría ver este y este, porque Sí, es que ya está ahí. bueno, está mucho más. Está pero sí, esto es P2. ¿Sabes? Esto es lo que queremos que lleguéis. Por eso para nosotros creemos que es súper importante llegar a P2 con un proyecto ya definido.